la mayoría votó por este tema. Ya. Lo que es la ansiedad al futuro, que yo también estoy así como un poquito ansiosa realmente. A todos nos pasa, realmente. Sí, la ansiedad es un tema, sobre todo para los inmigrantes, es un tema fuerte. Muchísimo. Mira, la primera pregunta es, ¿qué es Sí. realmente la ansiedad al futuro y por qué nos paraliza tanto cuando sentimos que no tenemos el control? Bendito control. Ok, primero yo creo que es importante definir la ansiedad, porque cuando tú comprendes cómo funciona, comprendes cómo puedes administrarla. ¿De acuerdo? Entonces, la ansiedad es unas circunstancias de reacciones físicas a efectos psicológicos. Quizás no lo encuentres así en los libros, pero eh, ¿qué pasa con los efectos físicos normalmente, no? Hay reacciones involuntarias de nuestro sistema nervioso autónomo que definen muchas veces, ¿cómo puedo decir? Más manifestaciones, ¿sí? Por ejemplo, normalmente sucede cuando la persona está esperando algo, en una circunstancia donde tú no tienes el control, pero al mismo tiempo tienes respuestas emocionales como a la aceleración del corazón, eh, palpitaciones rápidas, hiperventilas en la respiración, hay una cierta inquietación. También sucede mucho cuando vas a dormir, que es la ansiedad, cuando el pensamiento se comienza a acelerar, tienes pensamientos acelerados y eso se refleja en sensaciones en el cuerpo, ¿no? Esas sensaciones están originadas por una respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo y es cuando el cerebro entiende que estás en peligro o en riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando te encuentras en peligro y en riesgo? Tu sistema nervioso central entra en un estado de alerta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando estás en un estado de alerta? Comienzan las palpitaciones aceleradas, comienza la sudoración, la sangre comienza a bajar a las piernas porque tienes que estar apto para la fuga, para la protección ante el peligro. Entonces, eh, cuando tu cerebro interpreta que estás viviendo una situación emocional que representa un riesgo, una situación de peligro, un desafío que está fuera de control, entonces comienza la ansiedad a activarse. Mm. Y esa ansiedad, y el cerebro no necesita ser real, solo con la imaginación. O sea, porque tú imaginas una situación futura y esa imaginación hace que te genere tu sistema nervioso autónomo se acciona inmediatamente. Entonces, el futuro es una situación que para cualquier persona es una situación de riesgo, peligro, porque solo tienes paz cuando de alguna manera tienes algo estable financieramente, porque todo esto está ligado, está vinculado, sobre todo el futuro, a situaciones financieras, situaciones de estabilidad, situaciones de control con respecto al futuro, a la previsión de futuro. Entonces, cuando eso está fuera de nuestro control, cuando se trata del futuro, que dependemos de otras circunstancias que nos garanticen esa estabilidad, entonces comienza la ansiedad. Y si no va, y si no da cierto, si no resulta bien, y si encuentro más dificultades de las que yo esperaba, y sí. Entonces, nuestro cerebro comienza a emitir una serie de neurotransmisores como es la serotonina, la dopamina, el cortisol comienza a aumentar, porque cuando estás, eso genera un estrés y el estrés aumenta los niveles de cortisol. Y los niveles de cortisol que hacen inflamar alguna parte de tu cuerpo. Entonces comienza tu sistema inmunológico a debilitarse y terminas enfermándote cuando era una cosa para tenías que estar con buena salud para poder enfrentar el futuro. Entonces es una situación como contradictoria, ¿no?
nuestro cuerpo reacciona delante de situaciones en las que no tenemos el control, porque imaginariamente creamos diferentes escenarios, escenarios caóticos. Normalmente cuando es la ansiedad es por escenarios caóticos, porque cuando es una ansiedad tipo de expectativa, ay, te va a llegar un presente, una cosa, estás esperando eso, tus niveles de expectativa es de alegría, de emoción, y ahí funciona la dopamina en un sentido perfecto. Sabes que una de las cosas que a mí me pasa Sí, es, por ejemplo, cuando yo me acuesto, mi cerebro empieza, se activa. tienes pendiente esto, hiciste aquello, o sea, empieza como que a trabajar. Claro, en el día yo también lo pienso, pero con las cosas que estoy haciendo en el momento, eso se dispersa y ya no sigo pensando. Pero claro, cuando yo me acuesto, cuando yo estoy escuchándome y no tengo más nada que hacer, mi cerebro empieza ya a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Estoy meditando, estoy respirando, o sea, una meditación guiada. Porque si yo dejo que eso me consuma, no duermo, me puedo quedar dormida, ¿qué te digo yo? A la hora, me puedo despertar en la madrugada, pero para conciliar de nuevo el sueño, no, eso me cuesta muchísimo. Ya, normalmente es la ansiedad al sueño, ¿no? La ansiedad a querer descansar para poder seguir al día siguiente, pero también la ansiedad se activa cuando tu mente no está ocupada. Por eso es tan importante en momentos de estrés, de ansiedad, ocupar tu mente con cosas manuales donde requiera tu atención, para evitar justamente ese video de pensamientos. Y otra cosa también que puede ayudar en este caso, por ejemplo, tuyo, cuando se trata de acciones del día siguiente, el miedo a olvidarte, a que no se te pase, ten un papel y un lapicero al lado de tu cama y comienza a anotar todas las cosas que tienes pendientes. Así ellas van como espantándose de tu cerebro y no necesitas estar repitiéndolas, porque nosotros tenemos un sistema de repetir para poder recordar. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Repite todo lo que tenemos. No me tengo que olvidar de eso, no me tengo que olvidar de hacer tal cosa, no me tengo que olvidar, es urgentísimo esto. Entonces, nuestro cerebro, es bueno que trabaje, sí, pero si eso te genera ya una ansiedad del sueño, es decir, te, te coloca en estado de alerta, entonces ya no es favorable en esas horas del día. Entonces, anotarlo ayuda a vaciar tus preocupaciones de los pendientes del día siguiente, ¿no? Y, No, y uno se ujú. exige muchísimo. Uno se queda así como que, me acordé de esto, ¿por qué no lo hice hoy? O si no, mira, mañana tengo que hacer esto sí o sí, porque yo por lo general, yo anoto todo. Claro, no siempre tengo mi agenda a la mano, pero siempre digamos como que se me escapa alguna que otra cosita y digo, oye, me faltó esto. Entonces, claro, digo así como que me repito una y otra vez, entonces como mi cerebro así como que, oye, ya está, ¿cuándo? Déjame descansar. Lo que tú haces es cambiar tu atención a una meditación guiada. Entonces, el escuchar y hacer lo que ellos te están diciendo hace que tu pensamiento tenga otro foco y un poco se calme toda esa realidad, ¿no? Sí. Ana, la segunda pregunta es, ¿cómo influye la incertidumbre económica, laboral y migratoria en el aumento de la ansiedad al futuro en las personas? Bueno, influye totalmente, ¿no? Porque estás en un país desconocido, estás queriendo instalarte, hay una serie de elementos que confluyen, adaptación, clima, personas, trabajo, rutinas, el mismo espacio físico, la misma temperatura del lugar. Todo eso requiere una exigencia muy grande de tu persona para adaptarte. Y eso genera una ansiedad, obvio, para inicios de realidades así, donde sabes que tienes que levantarte tú sola, comenzar a caminar tú sola, y mismo que estés con alguien, ¿no? Que sea a nivel de dos, es una ansiedad normal dentro de un momento adaptativo en una realidad diferente, ¿no? Entonces, eh, el punto no está en sentirla, porque eso es natural a nuestro organismo. Ante una situación desconocida, ante una situación que puede representar un peligro, un riesgo, es como cuando
caminas por calles que sabes que es peligrosa, tu estado de alerta se activa totalmente y estás dispuesto te vuelves un poco paranoico y paranoica y comienzas a observar detalles, se agudiza tu visión, tu audición, todo porque estás en estado de alerta, ¿no? Entonces, eso sucede cuando uno tiene, vive esa realidad de inmigración, realidad a lo desconocido, es normal esa ansiedad. Ahora, lo interesante es cómo administramos esa ansiedad, ¿no? Y eso es un punto que más adelante diré algunos tips que pueden ayudar para el control de la ansiedad ante esas circunstancias, ¿no? Yo recuerdo que tú en uno de los videos anteriores dices que uno tiene que abrazar el cambio, aceptarlo, no luchar contra eso. Sí, pero yo lo hablaba en sentido de cuando sientes extrañas tu país, tu cultura, tus costumbres, pero ante la ansiedad hay otros recursos. O sea, no solamente es la aceptación es vital, pero no siempre nuestro cuerpo responde a una aceptación, porque acuérdate que la ansiedad es una respuesta de nuestro sistema parasimpático, nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, no tenemos control sobre él. Es autónomo porque independientemente de lo que hagamos, él va a responder, solo que él va a responder a estímulos psicológicos. Entonces, el estímulo psicológico, el estado de preocupación, el estado de alerta, el estado de inseguridad, los pensamientos que vamos generando en función de eso es lo que nos lleva a un estado de alerta y de peligro, que es cuando nuestro organismo responde. Entonces, el sistema es un poquito por otro camino. Sí, ayuda a la aceptación, pero no es suficiente. Claro. Porque cuando la persona está en estado de ansiedad, te dices, no, pero tienes que aceptar, eso es diferente. Nada que ver, o sea, la persona no entra en ese raciocinio. El cuerpo está respondiendo brutalmente, espontáneamente a una situación. Dice, es como cuando estás, nunca me ha tocado, pero he visto a personas que a veces cuando viajas en avión, hay baches aéreos, ¿no? Y el Sí. avión ¡fuf! Hace unas caídas muy violentas y las personas comienzan a gritar y ya comienzan a estar estresadas, ansiedad. La persona está pensando que va a morir, entonces ahí se activa el sistema de alerta de peligro, sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Ana, en esta pregunta está, ¿qué hábitos o pensamientos diarios pueden ayudarnos a disminuir ese miedo constante al qué pasará? Ok, este, hay formas de administrar esto, ¿no? Normalmente es ayudar a planificarte. Cuando tú te planificas y no te planifiques a largo plazo, planifícate a corto plazo. Entonces, cuando tú te planificas, por ejemplo, ok, para tal, yo quiero vivir en otro país, entonces voy a comenzar a hacer un levantamiento del presupuesto de cuánto necesitaría para vivir tranquilamente, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, que necesito por si no encuentro trabajo, porque eso reduce los niveles de ansiedad. Entonces tienes que enfocarte a producir dinero antes de viajar, ¿sí? Metas más cortas, bueno, ¿cómo voy a producir ese dinero? Eh, Además de la ubicación, ¿qué tipo de trabajo puedo realizar en esa ciudad? Hacer todo un estudio de levantamiento que nos ayude a sentir una cierta confianza que lo que vamos a hacer no va a ser un paso para atrás, sino un paso para adelante, ¿no? Que nos va a ayudar a progresar, a salir adelante en la vida, porque cuando te vas a lo incierto, sin estructurar nada, sin pensar en nada, es como cuando uno dice, no es lo mismo emigrar sin tener un conocido que emigrar teniendo un conocido, porque sabes que esa persona te va a dar el techo, te va a dar todo el apoyo, la asistencia, te va a ayudar a conocer la ciudad, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es súper, hiper importante. ¿Cómo te planificas para un cambio? ¿Cómo te planificas para enfrentarte a una realidad diferente que desconoces, pero que hoy en día con el internet puedes conocer todo, o sea, puedes hasta saber los precios que puede costar un alquiler y tal, ¿no? O sea, hay muchas formas de tener control. Cuanto más puedas averiguar y saber y planificarte de forma estructurada, de forma consistente, entonces los niveles de ansiedad reducen.
Es como cuando estudias para un examen. Normalmente vas a un examen, si estudiaste todo, vas tranquilo, pero si no estudiaste lo suficiente y tienes miedo que te pregunten lo que no estudiaste, ahí es cuando empiezan los niveles de ansiedad a aumentar, ¿no? Pero si tú estudias todo, tú ya tienes todo adelantado. Entonces, cualquier cosa que te pregunten con una cabeza tranquila, el raciocinio funciona mejor. Pero si no sabes o no has estudiado, entonces los niveles de ansiedad aumentan, pues, ¿no? ¿no? Y uno tiene la idea errónea de que no, yo el día ese voy a leer y se me va a grabar todo. Imposible. El No, mismo nervio creo que te bloquea totalmente. ya, sí, porque hay unas formas que bloquean nuestros sistemas parafrontales que son los del raciocinio, ¿no? Entonces se bloquea, la ansiedad bloquea el raciocinio. Todo lo que se refiere a emociones fuertes, impactantes, bloquean, a veces a niveles tan altos que producen shock emocional, ¿no? Entonces tú no eres capaz de reaccionar a nada. Entonces te quedas en un estado de stand-by, de shock, de sin saber cómo reaccionar a una circunstancia, ¿no? Ahí es donde entra el tema este de los ataques de ansiedad. Mm, Normalmente se define crisis de ansiedad y ataques de pánico. Las crisis de ansiedad se dan si cuando hay una expectativa de futuro. Siempre la ansiedad está colocada al futuro o el miedo a que descubran algo del pasado, ¿sí? Cuando tienes un secreto que no quieres que sea, por ejemplo, ¿cómo decirte? No, una persona que robó, vamos a suponer, tiene miedo a ser descubierto porque hizo una cosa y se están aproximando a ese territorio de querer saber, descubrir la verdad y es cuando los niveles se aumentan, ¿no? Pero normalmente siempre la ansiedad es a futuro. Y la ansiedad es el estado donde el cuerpo reacciona a nuestros pensamientos, ¿sí? Pero depende de la calidad de los pensamientos, entras en estado de pánico. Entonces, el pánico es cuando tienes un miedo totalmente irracional a la realidad y que tu cerebro interpreta que estás en un peligro de muerte. Eminente. Así, totalmente. Mismo que no sea, eso sucede mucho, ¿no? Yo he tratado a muchas personas en estado de pánico y es impresionante, sienten que, y se junta la ansiedad, o sea, el pánico a que va a pasar algo contigo, a que vas a morir, a que, no sé, o sea, están en estado de shock, de pánico absurdo, donde los niveles de raciocinio se minimizan y los pensamientos comienzan a aumentar, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lo que pasa con estas circunstancias, ¿no? Ahí en esos momentos recomiendas, ¿qué te digo yo? Hacer una meditación guiada o comenzar a tomar algún medicamento, hacer ejercicio. No, También puede ser la tentación. sí, o sea, como recurso inmediato puede ser. Meditación guiada no te va a ayudar, a no ser que tengas un nivel autodidacta muy grande, porque el pensamiento es más rápido que la meditación. Justamente lo que hace la meditación es ayudar a calmar tus pensamientos cuando estás consciente, pero hay una técnica que se llama mindfulness, que es pensamiento presente, ¿sí? Conciencia del presente, pero en esos estados de pánico lo que necesitas es ayudar a la persona a cambiar el pensamiento. Entonces, porque la persona cuando está en un estado de pánico está escuchando que su corazón está disparado, está escuchando los latidos del corazón, porque acuérdate, se agudiza la audición, todo, está sintiendo que sus piernas se paralizan, que ya no va a poder caminar, en fin, hay Tiemblas. exacto, un temblor descontrolado, porque es el sistema parasimpático que está alertando a tu cuerpo que estás en una situación de peligro inminente. Entonces, la razón se nubla completamente. Entonces, lo primero es que alguien o tú ayudar a alguien a comenzar a hacer preguntas para que la persona tenga que pensar en otras cosas, porque tiene que ejercitar el pensamiento para disociar aquello momentáneamente, porque lo ideal es que la persona sepa cuál es la raíz
del problema que le genera constantemente estados de pánico, estados de ansiedad. Hay personas que tienen miedo a quedarse solas, entonces si se quedan solas, entran en estado de pánico. No sé, hay personas que le tienen miedo que son las fobias, ¿no? Miedo irracional a un evento, a una circunstancia, a un animal o lo que fuera, y no pueden de eso porque tienen un trauma que se ha activado en el momento donde el cerebro ha dicho estoy en peligro, entonces comienza toda la respuesta involuntaria de nuestro cuerpo a la fuga, ¿no? Ante el peligro. Entonces, La falta de raciocinio, en momentos así, uno comienza, digamos, como que a responder o accionar de una manera errónea, que empeora todo. exacto, ¿no? Que ayuda e incrementa los pensamientos de muerte, de peligro, y no tiene el control de la situación, ¿no? Entonces, eh, normalmente en estados pico, en estados punta, donde la persona está en la crisis mayor, es que otra persona llegue a conversar con ella. Entonces, no sé, hablar, si yo comienzo a preguntarte por tu familia, tú vas a pensar, cuéntame cuántos hijos tienes, qué haces, en qué consiste tu trabajo. Entonces la persona comienza a tener que organizar el pensamiento enfocado a otra cosa y eso es lo que ayuda muchísimo. A la persona comienza a sentirse tranquilísima. El otro día estaba atendiendo a una persona que me decía, Ana María, no voy a llegar a la cita. Le digo, ¿qué está pasando? Estoy en una crisis de ansiedad terrible. Le digo, y comencé a hablar con ella, ¿no? A preguntarle, ¿y dónde está tu marido? ¿Y con quién estás en casa? ¿Y qué has hecho hoy día? ¿Y qué hiciste ayer? Entonces, la persona tiene que pensar para, sí, y cuando terminé de hablar, la crisis de ansiedad se había ido, ¿no? Claro, después en terapia ella vino y trabajamos la raíz de la ansiedad, porque eso es lo También, importante, ¿no? también he leído y he visto en abrazar a esa persona que está en un ataque de ansiedad, o sea, apretarla así fuerte, ayuda muchísimo también. Ya, porque ¿qué significa el abrazo? Seguridad. ¿Y qué Sí. significa estar en ansiedad? Inseguridad, fuera de control. Entonces, cuando alguien te abraza, hay un efecto de sentirte protegida, segura, y ahí puede ser. Pero acuérdate que eso puede ser una pequeña contribución, pero el cerebro continúa maquinando. Es impresionante la velocidad con que nuestros pensamientos se crean en función del peligro, las mil hipótesis que nuestro cerebro crea en función de una situación de alerta, ¿no? Entonces, eso en un estado momentáneo ayuda este tipo de... Ya más adelante, para tener un mayor control, porque la conciencia del problema no soluciona el problema, ¿no? El que sepas que a mí los animales me dan fobia no soluciona que no tengas fobia. Hay todo un trabajo para hacer, ¿no? Pero sí, como tú dices, ayuda mucho la meditación consciente, porque la meditación, si no es consciente, eh, solo el quedarte en silencio hace que todos tus pensamientos se aceleren, ¿no? Entonces, una meditación consciente que se llama mindfulness y que en Gestalt se llama los insights de conciencia. Entonces, eso marca una diferencia enorme. Ana, la siguiente pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto vivir el presente cuando sentimos que el futuro es incierto o amenazante? Bueno, hay varias cosas que nos dificultan vivir el presente, ¿no? Eh, Normalmente el ser humano necesita sentirse protegido, necesita sentirse seguro. Tú ves, los niños cuando están en casa, están al lado de la mamá, están tranquilos, están seguros. Entonces, un adulto cuando eh, la mamá significa para un adulto, puede significar, o sea, lo que es seguridad, dinero en la cuenta del banco, o estar con un seguro médico, o tener una casa, pues no alquilada, sino una casa fija. Lo que para ti represente seguridad, porque seguridad para unos no es seguridad para otros, o sea, Ujú. ¿no? Entonces, lo que para ti represente seguridad, eso es lo que te va a ayudar a
vivir el presente. Porque en cuanto no tengas esa seguridad, tu pensamiento está trabajando para conseguir esa seguridad. Entonces, lo que nos lleva al futuro y no vivir al presente es muchas veces el estado de incertidumbre en el que uno vive o de desagrado. Entonces deseas lo que no tienes y no valoras lo que sí tienes. Y eso nos pasa a todos, nos pasa emocionalmente, nos pasa eh, cuando emigras, nos pasa en todas circunstancias, ¿no? Entonces vives más por querer lo que no tienes, porque piensas que eso es lo que te da seguridad y pierdes los momentos presentes, que es lo que te hace construir esa seguridad. Entonces, la tendencia siempre es buscando seguridad para lo que para ti represente seguridad, ¿no? Porque para cada persona la seguridad es diferente. Es diferente. Una de las Ujú. cosas que por lo menos, un ejemplo, uno está en una reunión familiar, pero está perdiendo, digamos, como que ese momento, ese presente, y estando pensando en, no, hoy es domingo, mañana es lunes, mañana hay que hacer un montón de cosas, pero realmente te estás perdiendo el encuentro familiar. Esa es otra de las cosas que afecta muchísimo. Te distancias. Claro, claro, o sea, lo ideal es vivir en el presente, ¿no? Porque es lo que disfrutas en el minuto del día a día. Haces que tu vida y tu existencia sea significativa siempre y cuando vives el presente. Pero ¿qué pasa? Mm, Eso se llama vivir en la conciencia. Entonces, es un ejercicio que es importante realizarlo, ¿no? Es como estás en una reunión y las personas están en un celular, queriendo postar la reunión sin disfrutarla. O sea, es una falacia, ¿no? Es una mentira dicha y publicada, porque estás queriendo enaltecer un momento de familia cuando no estás en la familia, estás en el celular. Sí, Estás queriendo vender una idea de que estás feliz porque estás en familia. Todo bien, toma una foto y después públicala, pero en el momento disfruta ese presente. correcto. Sí, Entonces, disfrutar el presente es traer a la conciencia todo lo que haces, inclusive lo que comes, el sabor de las comidas en el momento que comes, lo que estás limpiando, para qué lo limpias, cuál es el sentido de limpiar, qué es lo que te va a otorgar ese y disfrutar. Yo no sé, bueno, yo disfruto todo lo que hago, todo. Yo limpio y disfruto porque me gusta mi casa limpia. Yo sí. cocino y disfruto, ¿por qué? Porque me gusta comer bien. Yo disfruto trabajar, ¿por qué? Porque me gusta ver a las personas liberadas de ese conflicto, de esa aflicción. Yo disfruto viajando porque es abrir mis horizontes y entrar en un mundo. Wow, lo máximo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no disfrutar inclusive de una buena película, de una buena compañía, de un buen momento? Y también disfrutar contigo mismo, contigo misma, porque disfrutar de ti es traer a la conciencia lo que tú vales. Y está Es que, bien. ¿sabes qué? Siento que algunas personas tienen como que esa idea de disfrutar no es por lo menos estar en casa y hacer cosas sencillas, no, disfrutar es como que no hay que viajar o hay que comer en un restaurante fino, o sea, es como que van mucho más allá, se crean como que esa idea de que nada que ver, tú puedes disfrutar, mira, aquí sentada, hablándote, tomando un café y listo. Exacto. Entonces, todo va a depender dónde tú encuentres tu punto de felicidad, porque las personas buscan lo seguro para poder disfrutar. Mira qué loco, qué loco. Las personas creen que van a disfrutar si salen de un país. Las personas creen que van a poder disfrutar si trabajan para conseguir un recurso financiero, están solos al final del día. Ah, las personas creen que van a disfrutar porque, porque van a comer en un restaurante, porque esa es la comida y después terminan con un empacho que pasan mal toda la noche. En fin, hay circunstancias, no digo que no se disfrute una buena comida, claro que se disfruta, pero la calidad del disfrute es en el momento presente, no es en la proyección del futuro. Tú construyes tu futuro disfrutando de tu presente. Hagas lo que hagas. Siempre que tu conciencia esté en el presente,
wow, comienzas a maravillarte de las cosas. Y no solo de las cosas, sino inclusive de tu mismo organismo, como cuando estás enferma y dices, wow, ¿cómo no valorizo la salud? ¿No? Cuando estás enferma no quieres levantarte, no tienes ganas de hacer nada, estás totalmente sin energía y dices, wow, ¿cómo yo cuando estoy con energía no la disfruto? No sé reconocerla, no sé verme feliz por tener energía. Y a veces los años nos enseñan, ¿no? Cuando vamos aumentando en años ya no hacen las cosas tan rápido, ya no es, y ahí dices, wow, o sea, yo en mi vida eh, yo siento que he disfrutado, pero valoro más la salud hoy y el movimiento más hoy porque veo mucha gente de mi edad que tiene más limitaciones, ¿no? Sí. Y digo, wow, yo estoy con salud, yo tengo movimientos, yo puedo valerme por mí misma. Si me entiendes, hay una serie de connotaciones que la persona trae a la conciencia y agradece, agradecer, 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 es la llave para vivir el presente y estar en paz, ¿no? Y no quiere decir que no estés construyendo futuro, necesitas construir futuro, pero eso cuando está planificado, lo que ya tienes organizado no necesitas preocuparte. Es como cuando tú te levantas todos los días y revisas tu agenda y dices, ah, tengo que hacer eso. Ya te quedas tranquila porque sabes que eso es lo que tienes que hacer. Punto final. Ya no te genera estrés porque ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces uno va construyendo futuro, pero hay que planificarlo. ¿No? Y también lo que te estaba diciendo es que por lo menos uno ve el disfrute de terceros gastando dinero. Entonces, como uno no tiene, no voy a disfrutar mi vida. Comienza, digamos, como que esos pensamientos negativos que te destruyen, te generan ansiedad, preocupación, incertidumbre, de todo. Bueno, es cuando tienes una influencia cultural muy fuerte, ¿no? Social, donde la felicidad está en el disfrute y no está en Sencillo. la construcción, no está en la presencia, ¿no? Yo recuerdo que nosotros todos los hermanos nos gusta viajar. Y mami le digo, vamos, vamos a viajar, vamos a hacer esto. Y dice, yo en mi casa me siento feliz, yo no necesito salir. Y entonces la persona dice, wow, entonces el punto de la felicidad está relativo a tus intereses y a lo que te da tranquilidad a ti. Hay personas que les da tranquilidad salir. Y no porque no sepan estar, sino porque hay una vibración diferente, depende de la forma que tú eres. Por ejemplo, eh, yo soy una persona soy un signo de fuego, entonces soy una persona de movimiento. Y para mí salir y contemplar un campo, solo el hecho de salir y estar en movimiento, para mí es una planificación absurda. Y no quiere decir que no disfrute estar en casa. Yo sé estar en casa, pero depende lo que para cada persona le da. Hay otras personas que le da un placer ir a comer a un restaurante. Para ellos sienten que es lo máximo. Para mí no. Yo prefiero cocinar en mi casa y comer sabroso que comer fuera. En fin, no estoy negando esa posibilidad, pero no es lo que me da más. Hay personas que sienten felicidad cuando tienen grados académicos, porque son personas dedicadas al estudio y ok, hay personas que le da felicidad estar con los amigos y son muy sociables y son de personas de reuniones, de fiestas, y hay personas que no. Entonces depende para lo que la persona le construye. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo del campesino, ¿no? La persona que trabaja la tierra. Es feliz porque viene la lluvia, es feliz porque va a tener una buena cosecha, es feliz porque hoy salió el sol, es feliz porque no hay plagas, es feliz porque contempla sus plantitas que van creciendo, van madurando para el fruto y esa es su felicidad. Entonces dice, ¿cómo puedes estar en el campo tantas horas? Pero es que lo que para uno es felicidad, para el otro no lo es. Pero nos compramos lo que la sociedad nos dice, que felicidad solo es viajar, es estar, visitar Dubái, las Maldivas y tal. No, hay muchos lugares en cada país que pueden ser mejores que las Maldivas, pero depende lo que para ti sea importante.
y atrás de qué estés, o qué es lo que te da seguridad. Ana, para finalizar, ¿qué herramientas psicológicas recomiendas para quienes están tomando decisiones importantes? Por ejemplo, cambiar de país, de trabajo o emprender, y sientan ansiedad por lo que viene. Bueno, de alguna manera he dado algunas respuestas, ¿no? Primero la persona tiene que planificarse, tiene que estructurar un poco el análisis financiero, porque lo financiero es lo que te va a dar tranquilidad, ¿no?, cuando estás en otro país. Entonces, ¿con qué estructurarte financieramente? Quiere decir que lleves dinero, ¿no? O sea, para cualquier emergencia que pueda presentarse. Analizar el lugar donde tú te vas, qué fuentes de trabajo hay, si son compatibles con lo que tú haces y lo que a ti te gusta. Eh, Otra cosa que puede ayudar también es aprender a conectarte antes con el lugar para saber la opinión, porque una cosa es lo que te dice el internet y otra cosa es lo que te dice las personas que ya viven ahí, ¿no? Entonces, y saber que si lo que las personas valorizan es lo que tú valorizas, porque por ejemplo, para mí, por ejemplo, ¿no? Yo digo, vénganse a Brasil porque el clima es fantástico, no hace frío, la gente es chévere, aquí todo el mundo se da la mano y tal. Pero hay una persona que odia el calor, no va a hacer nada de eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, depende de lo que tú busques y pregunta cómo es para las personas. Estudia desde la temperatura del lugar, desde la economía del lugar, desde el, cómo sobrevive esa ciudad, si sobrevive del comercio, si sobrevive de ventas, si sobrevive, cómo sobrevive esa ciudad, cuáles son los índices económicos y si tú lo que tú sabes hacer está de acuerdo con las necesidades de ese país, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en la época de la pandemia había mucha oportunidad para las enfermeras para viajar a los países del primer mundo y tal, ¿no? Y hasta ahora sigue habiendo, sobre todo en Europa, que es una sociedad muy avanzada en años y necesitan mucho soporte de salud a nivel de enfermeros. Entonces, uno tiene que ver si realmente la cultura, estudiar cuáles son los rasgos, cuáles son las costumbres, qué es lo que, cómo son los climas, con qué soporte emocional y familiar te vas, si tienes o no tienes, si tienes amigos, porque, ok, el salario va a ser importante, pero no define tu felicidad de acuerdo a tus expectativas. Y si tú analizas todo y si tú ves los niveles de ansiedad van bajando, ¿no? Y también ser positivo, o sea, no puedes pensar en la catástrofe. Lo que pasa es que cuando vamos a una ciudad, a un lugar desconocido, y si nuestra vida depende de clientes, depende de que otros nos contraten, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, otros me tienen que contratar a mí, si no, yo no tengo trabajo. Entonces, si hay la posibilidad de eso y el nivel de vida de esa ciudad permite eso, entonces está ok, aunque tú tengas que hacer tu parte de divulgarte o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre se trabaja con probabilidades y las probabilidades te ayudan a ser más positivo en ese sentido. No, y lo que tú dijiste es que para mí, por lo menos, porque te digo yo, mi felicidad o lo que a mí me da seguridad no es lo que le va a dar a la otra persona. Porque si yo quiero disminuir mis niveles de ansiedad, es como que, mira, yo quiero sentirme segura y bien al lugar donde voy. Entonces, como yo me sienta o como yo me quiero sentir, no va a ser lo mismo como lo que tú esperas. Entonces ahí va a haber como un choque. Exacto, exacto, pero por eso hay que estudiar todas las realidades, las culturas, ¿no? Normalmente las personas siempre emigramos por oportunidades, no analizamos tanto y muchas veces coincide y otras veces no coincide. En este tema de migración, siento que muchas personas han llevado su gran choque porque esperan o le dicen algo y cuando ellos están en esa realidad es totalmente diferente. Entonces ahí caemos en que porque me vine, estaba más seguro donde estaba,
¿Por qué tomé esta decisión? O sea, comienzan a cuestionarse muchísimo, pero no caen en el tema de que, ajá, pero me está pasando esto, pero ¿qué puedo hacer para enfrentarlo? Sino como que se quedan en el por qué yo, por qué lo hice y no En la buscan el ya. lamentación. Exacto. Exacto, porque todo problema tiene una solución. Si no, Ujú, no sería problema, ¿no? exacto. Entonces, si tiene una solución, ¿qué tanto estás dispuesto a buscar soluciones en tu vida? No solamente a lamentaciones, porque las lamentaciones van a existir siempre desde que sales de la puerta de tu casa, porque no es lo mismo lo que tú tienes control o lo que tú no tienes control. Entonces, depende de tu apertura, de tu aceptación, de cómo buscas soluciones para que eso no te genere estrés o ansiedad. Y está bien, o sea, nadie está obligado a nada, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces yo me encontré con algunas personas que criticaban y comparaban mucho, ¿no? Es que en mi país, digo, pues entonces devuélvete, porque si eso es lo que estás viviendo y te da tanta insatisfacción las características de esta cultura, entonces devuélvete, pero aprende a mirar lo bueno, lo que va a sumar en tu vida, ¿no? Entonces eso, yo pienso que esa mirada yo la tengo, pero no todo el mundo la tiene, Es verdad. definitivamente. No todo el Ujú, mundo ve el camino de oportunidad. Y como te decía, planificarse es importante, prevenir circunstancias inesperadas como temas económicos es importante también ir construyendo metas cortas, ¿no? Bueno, el primer mes vamos a conocer la ciudad, el segundo mes vamos a procurar, no sé, fuentes de trabajo, no lo sé, puedes programarte cómo hacerlo, ¿no? Mucha gente le gusta, no, voy a vivir lo que tenga que vivir. No, o sea, y lo digo ahora, bueno, yo estaba influenciada por unas circunstancias, porque yo también soy astróloga, entonces, por tema de astrología, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre que viajaba nunca planificaba mis viajes, siempre tenía trabajo, pero hoy en día sé que tengo que planificarlos, sé que tengo que hacer todo un trabajo antes no. Entonces, eso también marca una diferencia, ¿no? es que No lo que, tiene, por ejemplo, lo que te funcionó, ¿qué te digo yo? Un año atrás no es lo mismo que te va a funcionar ahorita. Todo va exacto. evolucionando y uno tiene que estar acople a eso. No es como que, ay, no, pero es que el año pasado a mí no era así. Oye, todo va cambiando, todo evolucionando. O sea, no te puedes quedar ahí en el aparato, porque si no, te frustras. Exacto, exacto. Hay mucho de eso, ¿no? Entonces, eh, es cómo te planificas para no vivir una frustración, cómo evitas lo que a ti te da, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá decía, ¿no? Cuando son chicos, lo que le daba seguridad a ella es que estuviéramos cerca de los colegios. Cuando ya somos adultos, le daba seguridad que estuviéramos cerca de las universidades. Cuando ya ella emigró, era importante para ella estar cerca de los supermercados, porque ella no tenía carro. Ahora, la última mudanza que hizo era cerca de los hospitales, porque ella sabía que ya está en una edad de salud donde tiene una emergencia puede. Entonces, si a ella eso le daba seguridad, eso es lo que hizo. ¿Sí me entiendes? Entonces, es un poquito prever lo que a ti te da seguridad. ¿Cuáles son tus necesidades? Para sentirte bien, ¿tú qué necesitas? Para sentirte segura, una buena casa. Entonces, lo primero que tienes que es invertir en una casa o un alquiler o buscar el alquiler y no estar en hotel o no estar de ciudad en ciudad. Analiza primero las ciudades, no son, ¿sí? Entonces, uno tiene que programar y estructurar muy bien sus viajes, sus migraciones. No puede ser, ah, sí, fulanita me habló que era bueno. Sí, pero era bueno, chévere, porque para ella era suficiente dormir en un sofá, pero para ti no. Para ti es tener una casa, tener tus cosas, tener un espacio. Y si no estás en condiciones de tener, vas a vivir frustrada porque vas a querer salir de la casa donde llegaste y no tienes dónde y eso aumenta, no tienes trabajo y aumenta los niveles de estrés, de ansiedad, ¿no? Mira, yo digo que un Y de ejemplo hoy frustración. en día que se está viviendo es las personas que emigraron recientemente a Estados Unidos, ya te digo yo, a finales del año pasado, comienzos de este,
y que hoy en día están así como que no pueden ver, digamos, como que te digo yo, un control migratorio porque no me van a deportar y, digamos, todo eso o toda esa planificación se vino abajo. O sea, no vieron un poquito más allá de que, mira, digamos, no solamente tomar en cuenta la situación económica de ese país, sino también la situación migratoria. ¿Qué tanto estás legal, no? Y eso para cualquier país, o sea, no solamente, porque cuando tú estás legal puedes conseguir un trabajo eh, dentro de las reglas, ¿no? Pero si estás ilegal, ahí asumen las consecuencias de eso, ¿no? Y eso lo que pensaste que era una ventaja se terminó un tormento, terminó siendo una tortura, ¿no? Porque pensaste que, bueno, quedándote bajo perfil y no es suficiente. Y si tienes familia, si tienes hijos que tienen que estudiar, y si tienes que mantenerte, porque la persona que está legal no necesariamente puede mantenerte y tal y cual, es bien delicado estar en un país donde no te da una seguridad de una condición migratoria que te permita trabajar, te permite estar en paz con las reglas civiles, ¿no? del país, inclusive en todo esto con la declaración de impuestos, con las cosas legales, ¿no? Tener tu permiso de conducir legal, como fueras a desenvolverte en esa ciudad, ¿no? Sí, Entonces, si porque vas a ser cuidador de niños, tienes el certificado, tienes el esto. Si vas a cuidar a adultos, tienes el certificado avalado por el gobierno, porque la persona es muy ilusoria, piensa que las personas del tercer mundo pensamos que no, sí, es cuestión de optimismo, es cuestión de oportunidad. Sí, pero no es suficiente. No es suficiente. sí. Ay, vale. Gracias, Ana. De verdad, me Bueno, ayudó muchísimo porque siento que a mí también me afecta mucho el tema este de la ansiedad de que, ay, ¿qué va a pasar mañana? Pasado mañana, el próximo mes. prográmalo, Sí, totalmente. estructúralo con metas cortas y el mindfulness ayuda mucho, que es la meditación consciente, que es tener atención en cada momento de tu vida, en cada cosa que haces. Y eso te ayuda a reducir los niveles de ansiedad. Y meditaciones guiadas también, cuando no estás en el pico de la ansiedad. Claro, porque esa es otra de las cosas. Yo estoy mal, ay, no voy a meditar para que... No, mi amor, tú estás al borde ya, o sea, al borde del precipicio. La meditación en este momento no va a funcionar. Claro, yo por lo menos, yo medito, es cuando voy a dormir, de que, mira, ya, voy a estar tranquila, no voy a no pensar en que, mira, tengo que hacer esto mañana, no. O sea, es el tema, es un momento en que yo tengo que descansar, hacer un sueño reparador y todo lo demás. Pero no, hay momentos en que uno así está al borde de todo. Y no, en la meditación me va a ayudar, no te va a ayudar en ese momento, porque ya estás a un tope Exacto. Ya máximo. estás en un nivel donde tu raciocinio ya no tiene lógica. O sea, ya está. Porque lo que genera la ansiedad es agudiza tus sentidos y tienes una retroalimentación de fijar la atención en lo que está aconteciendo con tu cuerpo. Ay, no estoy pudiendo caminar. Ay, mi corazón está disparado. Ay, entonces, ay, no puedo respirar. Intenta respirar y no puedes respirar. Entonces, cuando tu mente está concentrada en los síntomas, la ansiedad se dispara mayor y entras en estado de pánico. Muchísimas gracias, Ana, por este Bueno, tema. linda. Espero que a todo el mundo le ayude, en serio. Amén. Yo también Chao. espero que les ayude. Bueno, hermosa. Pendiente para el siguiente tema. Lo voy a publicar Dale, pues. en el estado. Dale, pues. Un Gracias, mi amor. besito. Besito. Chao, linda. Chao, Chao. chao.